Imagina que intentas borrar algo con toda la fuerza que tienes. Lo borras, lo pisas, lo quemas, lo entierras. Y cuando vuelves años después, está ahí otra vez. No disminuido, no debilitado. Está ahí, como si la mano que intentó borrarlo nunca hubiera existido. Eso es exactamente lo que la historia registra sobre un pueblo y una ciudad específicos. Y lo perturbador no es que sobrevivieron. Es que todo lo que sobrevivió fue descrito con exactitud milimétrica siglos antes de que ocurriera. Te pido que te suscribas y actives el botón y nos digas de qué ciudad o país estás nos viendo para así poder traerte cada vez más contenido relevante y para que YouTube te avise cuando publiquemos nuevos vídeos. Piensa en cómo funciona un arquitecto antes de construir cualquier cosa. Primero existe el plano. El edificio todavía no existe. El terreno puede estar vacío, puede estar cubierto de maleza, puede parecer incapaz de sostener ninguna estructura relevante. Pero el plano ya describe lo que va a estar ahí. Las dimensiones, los materiales, la función de cada espacio. El plano no depende de que el edificio ya exista para ser real. El plano es anterior al edificio y determina lo que el edificio va a ser antes de que el primer bloque sea colocado. Lo que los textos proféticos de la Biblia hacen con la historia de Israel y de Jerusalén funciona exactamente así. Excepto que la escala no es la de un edificio. Es la de naciones enteras, de milenios de historia, de eventos que cuando fueron descritos no tenían ningún precedente que permitirá anticiparnos con esa especificidad. Todo comenzó con una instrucción que en apariencia no tenía ninguna lógica geopolítica detrás. Un hombre en Ur de los Caldeos, una ciudad con zigurats imponentes, mercados activos, estructura política consolidada, recibe una instrucción que Génesis 12 registra sin adornos. Deja tu tierra, tu parentela, la casa de tu padre. Ve a la tierra que yo te mostraré. Sin coordenadas. Sin descripción del destino. Sin análisis previo del territorio al que se dirigía. Abraham tenía todo lo que una persona necesita para quedarse donde está. Familia, raíces, pertenencia a una civilización que funcionaba. Lo que la instrucción exigía era exactamente lo opuesto a cualquier cálculo racional de conveniencia personal o colectiva. El destino al que se dirigía no era, por ningún criterio de la época, un lugar prometedor. Cualquier estratega de la antigüedad que hubiera tenido que elegir el territorio con mayor potencial para convertirse en centro de la historia humana jamás habría señalado ese punto del mapa. Mesopotamia tenía el Tigris y el Éufrates sosteniendo cosechas en escala. Egipto tenía el Nilo con sus crecidas anuales que volvían el suelo negro y productivo. Fenicia tenía el Mediterráneo al alcance de los remos, con rutas comerciales que conectaban continentes. El territorio al que Abraham se dirigía tenía piedra, polvo y colinas que dificultan el cultivo en lugar de favorecerlo. Sin río navegable, sin puerto, sin llanura fértil que justificara un asentamiento de relevancia duradera. Ese fue el punto del mapa que Dios eligió para anclar una promesa cuya escala contradecía en todo la insignificancia del lugar. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Todas. Sin recorte geográfico, sin límite étnico. La promesa de alcance universal tenía como punto de origen un hombre saliendo de una ciudad en dirección a un territorio que ningún estratega habría considerado dos veces. Lo que hace ese detalle imposible de ignorar es que la historia, siglos después, confirmó con una precisión desconcertante la centralidad de ese lugar y ese pueblo. La legislación moral que estructuró civilizaciones occidentales enteras. El concepto de dignidad humana que sostiene las declaraciones de derechos modernos. El monoteísmo formó tres de las religiones más grandes de la historia de la humanidad. Los textos producidos por ese pueblo desde ese territorio específico habitan hoy más de 2/3 de los hogares del mundo occidental. Todo con raíz en el punto del mapa que cualquier analista antiguo habría ignorado sin perder un segundo de sueño. Y ese patrón, algo que parece insignificante sosteniendo un peso completamente desproporcionado a su apariencia, no se limita a la promesa inicial. Se repite a lo largo de la historia con una consistencia que desafía cualquier explicación que sume solo factores humanos convencionales. Imperios que nunca habían perdido una campaña militar fueron derrotados cada vez que intentaron controlar ese territorio de forma permanente. Civilizaciones que borraron pueblos enteros de la faz de la Tierra fallaron repetidamente al intentar cerrar la historia de ese grupo específico. Cada intento de silenciar esa narrativa resultó en más material añadido a ella en lugar del silencio que los agresores buscaban. El territorio estaba marcado antes de que cualquier reino fuera fundado allí. Y esa marca dejó rastros que el tiempo, con toda su fuerza erosiva, no consiguió borrar. En 1867,
un escritor americano que no cargaba ninguna expectativa religiosa sobre el lugar, atravesó la Palestina y registró lo que encontró. Mark Twain no era profeta ni teólogo. Era un observador frío con un estilo literario que no embellece lo que veía para que resultara más interesante. Lo que describió fueron colinas completamente peladas, sin un árbol, sin sombra, sin ninguna señal de que ese suelo hubiera sostenido vida abundante en algún periodo. Las llanuras que los textos antiguos llamaban fértiles estaban cubiertas de piedra y polvo. Los pantanos infestados de malaria ocupaban el valle de Jezreel. El Negev era un vacío de arena sin ninguna perspectiva agrícola visible. La Galilea, que los textos bíblicos describen como región de abundancia, estaba cubierta de pedruscos y matorral con suelo agotado y sin cultivo organizado. Twain escribió que era una tierra de luto silencioso y desolado, incapaz de despertar ningún entusiasmo en quien la recorrió de punta a punta. Su relato no era aislado. Viajeros de los siglos anteriores dejaron descripciones consistentes de un territorio que parecía abandonado por el propio tiempo. Cualquier agrónomo consultado en ese periodo habría dado el mismo diagnóstico. Esa tierra había perdido la capacidad de sostener cualquier proyecto productivo de escala. Y sin embargo, siglos antes, un profeta que escribía desde Babilonia, décadas después de que Jerusalén hubiera sido completamente destruida, con el pueblo en el exilio y el territorio vacío, registró una declaración específica dirigida a ese suelo. Ezequiel 36, verso 35. Esta tierra que era desolada se ha vuelto como el jardín del Edén. Ezequiel escribió eso para un pueblo que lo había perdido todo, sobre un suelo que él mismo nunca volvería a ver con sus propios ojos. Lo escribió como declaración de algo futuro en el momento en que cualquier análisis realista apuntaba a un cierre definitivo de esa historia en ese punto. El intervalo entre el texto y el cumplimiento visible supera 2000 años. Porque lo que Twain documentó como irrecuperable en 1867 fue exactamente lo que el siglo XX vio transformarse de una manera que ninguna proyección técnica de la época habría podido anticipar. Los primeros grupos de inmigrantes judíos que llegaron a finales del siglo XIX encontraron exactamente el escenario que los viajeros describieron durante décadas. Tierra dura, clima implacable, suelo raso sobre capas de caliza que resistían las herramientas básicas que los colonos traían consigo. Los pantanos fueron drenados manualmente, colina por colina, con trabajo que enfrentaba fiebres recurrentes y condiciones que diezmaban grupos enteros. Las primeras cosechas fueron modestas, los fracasos frecuentes, la mortalidad entre los colonos lo suficientemente alta para desanimar a cualquier planificador racional. Y aún así el proceso siguió adelante. Y el suelo comenzó a responder de un modo que ninguna proyección técnica de la época habría podido anticipar. Israel, con menos del 2% de su territorio cubierto por agua dulce accesible y con más de la mitad del país clasificado como desierto o semiárido, se convirtió en exportador agrícola global. La técnica de riego por goteo, desarrollada allí por necesidad real y urgente, cambió la agricultura de regiones áridas en decenas de países alrededor del mundo. El Negev, el mismo desierto que viajeros describieron como absolutamente inhabitable, recibe hoy estructuras agrícolas que abastecen mercados europeos con regularidad. El suelo que Twain describió como muerto floreció exactamente en el periodo en que el pueblo asociado al comenzó a regresar. Una correspondencia que la agronomía documenta, estudia y replica en otros continentes. Lo que no ha sido replicado en ningún otro lugar es el fenómeno humano que acompañó ese florecimiento. La historia tiene un patrón para lo que le ocurre a un pueblo cuando es separado por la fuerza de su territorio, su idioma litúrgico y sus instituciones centrales. Desaparece. No de golpe, sino gradualmente. La presión cultural de los pueblos que lo rodean hace el trabajo que ninguna espada necesita terminar. Los hijos aprenden el idioma local, los nietos ya no recuerdan el propio, los bisnietos son indistinguibles de los que los rodearon desde que nacieron. El mecanismo es conocido, documentado y predecible. Los eteos dominaron Anatolia durante siglos, construyeron imperios, pelearon guerras contra Egipto y desaparecieron de la memoria colectiva por completo. Los filisteos ocuparon la costa mediterránea durante generaciones, dieron nombre a toda una región y fueron absorbidos sin dejar descendencia identificable. Los asirios deportaron poblaciones enteras como política deliberada y el propio pueblo asirio fue tragado por el tiempo después de la caída de Nínive. En el año 70 después de Cristo, el general romano Tito entró en Jerusalén, destruyó el templo e inició una dispersión que duraría casi 2000 años. Los judíos fueron esparcidos por Europa, el norte de África, Persia, la península ibérica, los Balcanes, el Oriente Medio y las Américas. Cada comunidad se estableció en un contexto cultural completamente distinto, adoptó el idioma local,
convivió con religiones diferentes y fue presionada a integrarse. En muchos casos esa presión fue aplicada con violencia sistemática continuada durante generaciones enteras. España en 1492 expulsó a más de 200.000 personas en un decreto único, forzando a familias enteras a elegir entre conversión forzada y exilio inmediato. La Rusia zarista organizó masacres, los llamados pogromos, entre el siglo XIX y el inicio del XX, asesinando comunidades enteras en secuencia. La Europa del siglo XX ejecutó el exterminio más sistemático que cualquier minoría étnica haya enfrentado en la historia documentada de la humanidad. Por toda lógica histórica consolidada, ese pueblo debería haber desaparecido como identidad colectiva siglos antes del siglo XX. Dispersiones menores, con duraciones mucho más cortas, fueron suficientes para borrar identidades grupales completas en pocas generaciones. Lo que sobrevivió desafía esa lógica de una manera que los propios sociólogos que estudian el fenómeno describen como sin paralelo histórico documentado. 2000 años después de la dispersión, el pueblo era reconocible. El mismo calendario, la misma lengua litúrgica, los mismos textos centrales. Un niño nacido en Bagdad en el siglo X y un niño nacido en Toledo en el mismo periodo compartían referencias que los unían más allá de cualquier frontera. El hebreo, lengua que había dejado de hablarse cotidianamente, fue preservado exclusivamente como idioma de estudio y oración durante siglos. Ningún otro caso en la historia registra una lengua muerta siendo mantenida cohesionada por una comunidad dispersa durante 2000 años y después siendo revivida como lengua viva nacional. El texto de Amós 9 verso 14 registró una promesa específica en el siglo VI a.C., antes incluso de la primera gran deportación. Restauraré a mi pueblo Israel y edificarán las ciudades desoladas. Amós escribió eso anticipando una dispersión y un regreso con una especificidad que ningún planificamiento humano de largo plazo podría sostener por siglos. Lo que preservó esa identidad a través de la dispersión no fue el aislamiento geográfico. Fue algo que atravesó fronteras, océanos y persecuciones sin fragmentarse. Los mismos textos leídos en Ámsterdam eran leídos en Bagdad, en Marrakech y en Vilna. La Torá funcionó como territorio portátil cuando el territorio físico había sido arrebatado. Pero hay algo que todavía no dije. Todo lo que recorrimos hasta aquí, la tierra que floreció, el pueblo que sobrevivió, la lengua que resucitó, todo eso era la preparación para un momento específico. Un momento que ocurrió en un único día. Un momento que un profeta describió con una pregunta que parece imposible hasta que lees la fecha en los registros históricos del siglo XX. Y lo que ese momento desencadenó en los años que siguieron es lo que el mundo entero está mirando ahora mismo sin entender del todo porque no puede dejar de mirar. El 14 de mayo de 1948 fue un viernes. El mundo salía de la Segunda Guerra Mundial con 55 millones de muertos, fronteras dibujadas a la fuerza y potencias agotadas tratando de reorganizar lo que quedaba. Palestina bajo mandato británico era un caldero de intereses conflictivos. Los británicos, exhaustos y sin condiciones de mantener el control, habían anunciado su retirada y dejado el problema en manos de las Naciones Unidas. El plan de partición aprobado por la ONU en noviembre de 1947 fue rechazado de inmediato por los países árabes vecinos, que dejaron claro que reaccionarían con fuerza militar ante cualquier proclamación de un Estado judío en ese territorio. Las fuerzas judías tenían armamento precario, estructura militar todavía en formación y una población civil que acababa de sobrevivir el exterminio europeo. La ventana política para la proclamación dependía de la retirada británica que se completó en las primeras horas de ese 14 de mayo. Ese mismo día, horas después de la salida de los últimos soldados británicos, David Ben-Gurión leyó la Declaración de Independencia del Estado de Israel en Tel Aviv. La sesión duró 32 minutos. El texto fue firmado por 37 personas en una sala donde el retrato de Teodoro Herzl, colgado en la pared, era el único ornamento visible. 11 minutos después del final de la lectura, los Estados Unidos reconocieron el nuevo Estado. Horas después, los ejércitos de 5 países árabes cruzaron las fronteras. Un pueblo que había pasado casi 2000 años sin soberanía territorial declaró su independencia en una tarde de viernes y amaneció el sábado en guerra contra 5 naciones al mismo tiempo. Isaías 66 verso 8 había sido escrito siglos antes de que cualquier escenario político moderno existiera como posibilidad. La pregunta registrada en ese texto es directa. ¿Quién oyó jamás cosa semejante? ¿Quién vio tales cosas? ¿Puede nacer una nación en un solo día? El nacimiento de una nación en un único día es exactamente lo que los registros del 14 de mayo de 1948 documentan con precisión cronológica verificable.
Y lo que siguió a ese nacimiento fue registrado por analistas militares que todavía hoy lo estudian sin encontrar un marco de referencia completamente satisfactorio. Israel no solo resistió el ataque coordinado de 5 ejércitos regulares en 1948. Los años siguientes trajeron guerras adicionales en 1956, en 1967, en 1973, cada una con fuerzas enemigas numéricamente superiores y con apoyo de potencias externas. En 1967 la Guerra de los 6 días reorganizó el mapa de la región en menos de una semana con resultados que los propios manuales militares reconocen como sin precedentes en conflictos modernos. Pero el fenómeno más significativo de ese periodo no estaba en los campos de batalla. Estaba en los rostros de las personas que llegaban de todos los continentes para habitar ese territorio recién declarado. Del Yemen vinieron más de 50.000 personas transportadas en operaciones aéreas entre 1949 y 1950. Comunidades enteras que habían vivido en la península arábica por más de 2000 años y que embarcaron en aviones por primera vez en su vida en dirección a un territorio que conocían solo por los textos. De Etiopía vino la comunidad Beta Israel, que había preservado prácticas religiosas del periodo anterior al exilio babilónico, aislada del resto del mundo judío durante siglos. La Operación Moisés en 1984 y la Operación Salomón en 1991 transportaron más de 22.000 personas en pocos días. De la Unión Soviética y después de Rusia llegaron ondas sucesivas aceleradas por el colapso del régimen soviético. Más de 1 millón de personas entre 1990 y 2000. De Argentina, de Brasil, de Francia, de Hungría, de Marruecos, de Libia, de Irak. Familias que no tenían ninguna conexión entre sí excepto los textos y el calendario. Jeremías 16 verso 15 fue escrito durante el exilio babilónico, cuando el regreso parecía imposible incluso para quien todavía lo creía. Sino que vivo yo, dice el Señor, que hice subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras donde los había arrojado. Jeremías enumeró direcciones geográficas múltiples. La dispersión que describió era global y el regreso que anunciaba seguía esa misma amplitud. Lo que los registros de inmigración del siglo XX documentan corresponde a la estructura geográfica descrita en ese texto con una precisión que incomoda cualquier análisis superficial. Y mientras todo eso ocurría sobre la superficie, debajo de la tierra algo estaba siendo encontrado que nadie había anticipado completamente. En 2005, durante excavaciones en un depósito de escombros de la era del primer templo en la ciudad de David, arqueólogos encontraron una marca de arcilla con inscripciones en hebreo antiguo. La pieza tenía menos de 1,5 centímetros de diámetro y llevaba grabado el nombre de Jeremías hijo de Safán, el mismo nombre que aparece en Jeremías 36 como escriba del rey Joacim, un funcionario del gobierno de Jerusalén del siglo VI a.C. En 2015, en un área cercana, fue encontrada otra marca de arcilla con el nombre de Jerameel hijo del rey, otro nombre que aparece en el mismo capítulo de Jeremías como oficial real. Dos personajes del mismo texto, del mismo periodo histórico, confirmados por objetos físicos retirados del suelo en un área de excavación de pocos metros cuadrados. En 2019 fue anunciado el hallazgo de una estructura monumental del periodo del primer templo con vestigios de destrucción por fuego datados del siglo VI a.C., consistentes con el relato bíblico de la conquista babilónica. Cerámica quemada, semillas carbonizadas y puntas de flecha esparcidas por el piso componían una escena de destrucción violenta preservada en silencio mineral. La historia que los textos describen con lenguaje narrativo fue encontrada preservada en capa mineral, con la frialdad silenciosa de los objetos que nadie planeó conservar. En el barrio judío de la ciudad vieja de Jerusalén existe un museo que la mayoría de las personas nunca oyó mencionar. Cualquier visitante puede entrar y ver lo que hay adentro. Una menorá de oro puro de 45 kilos y más de 1,5 metros de altura, fabricada siguiendo cada detalle de la descripción de Éxodo 25. El altar del incienso construido en madera de acacia recubierta de oro con dimensiones calculadas a partir del sistema de codos bíblicos. La mesa de los panes de la proposición. El pectoral del sumo sacerdote con las 12 piedras representando las 12 tribus. Las vestiduras del servicio sacerdotal ordinario. El efod tejido con hilos de oro, azul, púrpura y carmesí usando técnicas de tejido estudiadas a partir de referencias de la antigüedad próxima oriental. El Instituto del Templo fue fundado en 1987 con un objetivo declarado que cualquier persona puede leer en el propio sitio de la organización. Preparar todo lo que será necesario para el funcionamiento de un tercer templo en Jerusalén según las especificaciones de los textos bíblicos con precisión absoluta. Los utensilios están terminados. Las vestiduras están almacenadas en condiciones controladas. Y jóvenes identificados como descendientes del linaje de Aarón, los Coanim,
están siendo entrenados en los procedimientos rituales descritos en Levítico con especificidad litúrgica. Rituales que no han sido practicados de forma operacional desde el año 70 después de Cristo, cuando el segundo templo fue destruido por los romanos. Ninguna generación en los últimos 2000 años recibió entrenamiento práctico para funciones que solo tienen sentido dentro de un edificio que todavía no existe. Pero toda esa infraestructura, los utensilios, las vestiduras, el entrenamiento, depende de un único elemento que la ley bíblica describe con especificaciones extraordinariamente difíciles de satisfacer. Números 19 verso 2 no deja margen para interpretación amplia. Una vaca completamente roja, sin ningún defecto físico visible, sin un solo pelo de otro color en todo el cuerpo, que nunca haya cargado yugo, que nunca haya sido usada para ningún trabajo. El Talmud registra que solo 9 novillas rojas válidas fueron usadas a lo largo de toda la historia del templo. 9 animales en más de 1000 años de historia del santuario en Jerusalén. Sin ese rito de purificación, los propios sacerdotes entrenados no pueden ejercer las funciones para las que están siendo preparados. La ley no prevé alternativas. En 2022, 5 novillas rojas fueron transportadas desde los Estados Unidos a Israel en una operación organizada por ganaderos tejanos. Un pastor cristiano evangélico en Texas había iniciado un programa de cría específico para satisfacer las especificaciones de Números 19, motivado por la lectura del texto bíblico y su interés en su cumplimiento profético. Los animales fueron recibidos por rabinos del Instituto del Templo y sometidos a inspecciones rigurosas. Fueron instaladas en Shiloh, en el territorio bíblico de Efraín, donde permanecen bajo supervisión y evaluación continua. Por primera vez en 2000 años, candidatas al rito de la novilla roja están en suelo israelí bajo supervisión rabínica formal. La última vez que ese rito fue realizado, el templo todavía existía. Y mientras todo eso ocurre en Jerusalén, el mundo entero tiene los ojos puestos en esa ciudad con una intensidad que ninguna lógica convencional de relaciones internacionales consigue absorber. Entre 2015 y 2022, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas realizó más reuniones de emergencia sobre Jerusalén que sobre cualquier otro territorio del planeta. La ciudad tiene menos de 1 millón de habitantes. Su área histórica entera cabe dentro de menos de 1 kilómetro cuadrado. No produce petróleo, no controla ninguna ruta de navegación estratégica. El puerto más cercano queda a 60 kilómetros. El Producto Interno Bruto de Israel entero representa una fracción que los economistas describen como estadísticamente insignificante a escala mundial. Y sin embargo, en los últimos 50 años, Jerusalén aparece en el centro de más resoluciones de la Asamblea General de la ONU que en cualquier otro punto geográfico en la historia de la organización. En 2017, cuando los Estados Unidos reconocieron Jerusalén como capital israelí, 128 países votaron contra la decisión en la Asamblea General. Guerras con cientos de miles de muertos reciben menos atención institucional que una decisión sobre donde un país instala la oficina de su representación diplomática. La desproporción es objetiva. Y no tiene explicación satisfactoria dentro de ninguna teoría convencional. Zacarías 12 verso 3 fue escrito en un periodo en que Jerusalén estaba lejos de cualquier centralidad política o religiosa global. En aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. La piedra pesada de la imagen de Zacarías no es un objeto de veneración. Es un objeto que hiere a quien intenta levantarlo, disputarlo o moverlo de lugar. La lengua es de tensión inevitable, de un punto que concentra fuerza de forma desproporcionada a su apariencia, exactamente como una piedra que parece más pequeña de lo que realmente pesa. Todo lo que este relato recorrió converge en el mismo punto. La tierra que floreció después de siglos de desolación documentada. El pueblo que atravesó la dispersión sin perder la identidad que lo definía. La nación que surgió en un único día después de 2000 años sin soberanía. Las comunidades de 4 continentes convergieron hacia el mismo punto geográfico en décadas consecutivas. Las inscripciones con nombres bíblicos salen del suelo en un área de excavación activa. Los utensilios dorados y las vestiduras sacerdotales almacenadas en una sala del barrio judío de Jerusalén. Las novillas rojas en suelo israelí bajo supervisión rabínica formal por primera vez en 2 milenios. Y el mundo entero mirando esa ciudad con una intensidad que ninguna lógica convencional consigue cubrir. Cada uno de esos elementos, examinado de forma aislada, admite explicaciones parciales dentro de la historia, la agronomía, la sociología o la arqueología. El problema está en el conjunto. La convergencia de todos esos factores en el mismo territorio, en el mismo periodo histórico, siguiendo una secuencia que fue descrita en textos de hace milenios, supera la categoría de lo coincidente.
El escenario global está ajustado con una precisión que ningún azar estadístico puede cubrir. Cada pieza en su lugar. Cada promesa cumplida con exactitud verificable. Lo que eso significa para tu vida hoy no es una cuestión académica ni un debate intelectual. Es la pregunta más personal que existe. Si Dios cumplió cada detalle de lo que prometió sobre una tierra, un pueblo y una ciudad, con la precisión que los registros históricos y arqueológicos confirman, entonces la pregunta que queda no es si sus promesas son reales. La pregunta es si tú has respondido a la más importante de todas ellas. Jesús dijo que vendría otra vez, que establecería su reino desde la misma ciudad que el mundo no puede dejar de mirar, que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Esa promesa tiene el mismo origen que todas las otras que este relato documentó. Y las otras se cumplieron. Si este contenido abrió algo en ti hoy, comparte este vídeo con alguien que necesita ver estas evidencias. Comenta abajo. Y si quieres dar un paso más allá de la información, escribe en los comentarios: Señor, creo. Ayuda a mi incredulidad. Esa frase tiene 2000 años y sigue siendo la oración más honesta que cualquier ser humano puede hacer. Esta fue otra historia llena de fe y esperanza aquí, en Hablando con Dios. Cada relato que compartimos nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, la luz de Dios nunca deja de brillar. A veces, las pruebas que enfrentamos no son castigos, sino caminos que nos acercan a su propósito. Si este mensaje tocó tu corazón o te hizo reflexionar, cuéntanos en los comentarios. ¿Qué enseñanza te dejó esta historia? Nos encantará leerte. No olvides suscribirte y activar la campanita, para seguir recibiendo más historias que fortalezcan tu fe, inspiren tu espíritu y te recuerden que Dios siempre tiene el control. Cada semana te esperamos con nuevos mensajes, testimonios y relatos bíblicos que transforman el alma y renuevan la esperanza. Comparte este vídeo con alguien que necesite una palabra de aliento hoy. Y recuerda, cuando hablas con Dios, nada es imposible. Hasta el próximo vídeo, que Dios te bendiga.